Buenos días. Buenos días. ¿Qué le pusieron al café? Pan, eso. Me da mucho gusto saludarlos hoy. Me han pedido que les hablara un poco de la pastoral penitenciaria en la época patrística. Y es como decía la palabra de Dios en estos días, ¿verdad? Buscar algunas características de la pastoral penitenciaria en la época patrística es como encargarle al escriba que vaya al baúl a buscar cosas viejas y cosas nuevas, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo en lo que vamos a hablar en esta horita. Hemos dicho que vamos a buscar la pastoral penitenciaria en la época patrística. Dos cosas, ¿verdad? Sobre la pastoral penitenciaria, recordemos en primer lugar que no hay, tal como la tenemos el día de hoy. O sea, no vamos a encontrar el término pastoral penitenciaria en la época patrística, pero sí vamos a encontrar la tarea penitenciaria en la época patrística, ¿verdad? Pero como el término tal cual pastoral penitenciaria, pues no, diríamos que eso es más reciente, ¿verdad? Eso es producto de la especialización incluso de la teología, que divide la pastoral en diferentes ramas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso. Segundo, ¿verdad? Hay que decir que por época patrística entenderemos los primeros siglos de la Iglesia, con su siglo de oro, o el más importante, el siglo IV. Y bueno, a veces le estiramos a la época patrística hasta el siglo VI. ¿Estamos? Entonces vamos a hablar del siglo I, pues al siglo VI, ¿verdad? Y obviamente para nosotros son muy importantes los primeros siglos, porque ya desde los primeros siglos encontraremos una preocupación muy especial por nuestros hermanos encarcelados. Entonces vamos delimitando pues nuestro tema, ¿verdad? Y luego diremos otros 3 puntos metodológicos de lo que vamos a decir. Hoy, pues ya acostumbrados a una cultura cristiana, estamos ya acostumbrados a ella, espero, ¿no? Pues creemos que la compasión o la misericordia por el otro, por el más necesitado, por el pobre, por el huérfano, por la viuda, pues forma parte de nuestro ser. Pero cuando nace el cristianismo existía otro paradigma muy diferente al nuestro. El paradigma es que sentir compasión o padecerse por el otro era un defecto. Fíjense, ¿no? El cambio de paradigma. Dice un historiador que el mundo antes de Cristo era un mundo sin amor, y tenía razón. Esa era la verdad. El mundo antes de Cristo no conocía el amor, el sentir compasión, padecerse con el otro, pues tener misericordia, dolor de corazón por el otro, era tenido por la sabiduría precristiana un defecto. El sabio buscaba la apatía. La apatía o el apatos griego significa el no sufrimiento. O sea, el verdadero sabio antes de Cristo buscaba no sentir ningún sentimiento respecto al otro, porque era considerado es un defecto. Entonces, la apatía, así como hoy la conocemos, la apatía es aquel que no se interesa por el otro, ¿verdad? Bueno, la apatía hoy, que es considerado un defecto, antes de Cristo era considerada una virtud. ¿Estamos? Fíjense, para que vayan viendo y dicen, ah, caray, ¿no?
El sabio buscaba entonces la apatía, el no sufrimiento o desterrar toda perturbación del alma. La sabiduría cristiana, por el contrario, encontraba en la misericordia su camino de redención, que siguiendo la palabra de Dios dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, estuve desnudo. Eso, alguien dijo: me visitaste. No, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, a ver, la sabiduría cristiana entonces se fija en el cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma, ¿no? También hay que decir que los pobres, que es la categoría donde entra todo aquel que sufre, huérfano, viuda, encarcelado, pobre en el sentido económico, serán en una fórmula acuñada por Basilio de Cesarea, un santo padre del siglo IV, el tesoro de la iglesia. Fíjense hasta dónde va el cambio de paradigma, ¿no? O sea, los pobres en la sabiduría cristiana son el tesoro de la iglesia. Para la sabiduría pagana, los pobres no son tesoro de la iglesia. Para la sabiduría pagana, pues los pobres son los amolados de la sociedad, pues que hay que dejar ahí, según lo que les voy a decir más adelante, ¿no? Cuando nace el cristianismo, una de las corrientes filosóficas más difundidas será el estoicismo. Para no entrar mucho en detalles sobre el estoicismo, diremos que esta corriente filosófica predominante cuando nace el cristianismo la podíamos resumir en la frase de: hay que bailar al son que nos toque, ¿no? Eso es lo que decía el estoicismo, para no complicarnos la vida, ¿no? El estoicismo, diríamos, su frase que resume todo el pensamiento filosófico detrás es: hay que bailar al son que nos toque. Te tocó ser rico, bien por ti. Te tocó ser pobre, pues desempeña lo mejor que puedas tu papel, ¿sí? O sea, no es que haya interés del rico por el pobre, ni siquiera mucha ambición del pobre por ser rico. Es que en esta visión estoica, la vida, según ellos, es una obra de teatro. Dirigida esta obra de teatro por un destino, donde cada quien interpreta el papel asignado. Esto explica, por eso, la apatía de la que hemos hablado ya frente al esclavo. Te tocó ser esclavo, pues te tocó, ¿no? Me tocó ser, pues, aristócrata, pues me tocó, ¿no? Te tocó ser esclavo, ni modo. Fíjense, por eso ya son dos cosas, ¿verdad? El estoicismo que dice: la vida es un teatro y hay que bailar el papel que nos toca lo mejor que se pueda, ¿no? Pero también la otra, ¿verdad? Dos cosas ya, ¿verdad? La apatía de la sabiduría pagana frente a la misericordia cristiana, ¿no? Por eso, pues, no es que el mundo pagano se interesara por la vida de los esclavos o los niños abandonados o la suerte del pobre o el huérfano. La sociedad pagana tenía ese gran defecto, pero lo más grave era un defecto justificado por un pensamiento filosófico que lo respaldaba, ¿sí? Ahora podemos entender el gran cambio de paradigma o las ideas revolucionarias del cristianismo, de las cuales pues gozamos el día de hoy, parece, ¿verdad? ¿No? Segundo, ¿verdad? Hay que decir, todavía no entramos de lleno, ¿verdad? Hay que decir, como ya lo había dicho tantito antes, que bajo la categoría de pobre
entraban también nuestros hermanos encarcelados. O sea, los padres de la iglesia, cuando hablan de los pobres, hay que tenerlo en cuenta, no se refieren solamente a los pobres que hoy consideramos nosotros. O sea, generalmente cuando hablamos de pobre, hablamos de aquel que no tiene recursos económicos, ¿verdad? Pero los padres de la iglesia, en muchos de sus consejos, cuando hablan de pobres, están pensando en toda esta categoría que incluye, hemos dicho, a la huérfana, a los huérfanos, pues, a la viuda, ¿no? A los pobres de recursos económicos, pero también a nuestros hermanos que sufren, que sufren pues el confinamiento, ¿no? Y sin embargo, pongo esto porque si está la categoría de pobre que incluye a todos. Sin embargo, sí encontramos algunas notas acerca de los padres de la iglesia sobre nuestros hermanos encarcelados. Eso es todavía para resaltar la importancia que, a pesar de que está la categoría pobres, la importancia que se le dio a ellos. ¿Estamos? Entonces, siempre que se encuentren a ustedes en los padres de la iglesia notas acerca de los pobres, incluyan a todos los que les dije. Pero si hay una preocupación específica por una de estas personas en especial, pues es para resaltar su importancia, ¿verdad? Lo dirán explícitamente. Y si encontramos en la época patrística muchos textos de los acerca de nuestros hermanos, ¿verdad?, que están encarcelados. ¿Estamos? Luego, por último, hay que recordar que para el Imperio Romano las rejas no es castigo de una pena para luego ser liberados estos hermanos. O sea, las rejas era la antesala de la muerte, siempre, ¿verdad? Al menos que esté en un proceso, ¿verdad? Que esté en un proceso. Cuando está en un proceso para el juicio final, ¿verdad?, pues puede ser muy laxa este confinamiento, como es el caso de San Pablo, que lo encontraremos ni siquiera en una cárcel, sino incluso en alguna casa, ¿verdad? Pero cuando una vez se da el juicio, la cárcel no es así como que una pena para luego ser liberado después de unos años. En el mundo romano, pues era la antesala de la muerte. Estabas encarcelado porque luego ibas a morir en el anfiteatro, en el circo romano, en la lucha con las bestias, o estás encarcelado porque trabajas en minas con trabajo forzado hasta que el cuerpo aguante. ¿Estamos? Entonces, eso nos ayuda a entender también a los padres de la iglesia por qué tanto interés por estos hermanos nuestros, ¿no? Diríamos que son como puntos metodológicos para entender lo que vamos a hablar. ¿Estamos? Entonces, miren, lo que hemos dicho, el mundo antes de Cristo, un mundo sin amor, lo dijo un historiador, y es verdad. La apatía, como diríamos, idea del sabio griego frente a la misericordia del sabio cristiano, ¿no? Y luego, pues como el estoicismo tan difundido nos decía, no te intereses por el otro, pues cada quien que baile lo que le tocó, ¿no? ¿Va? Y esto último que decíamos de nuestros hermanos encarcelados, o la cárcel pues como antesala de la muerte, esto nos ayuda a entender qué importancia tuvieron los comentarios, los textos de los padres de la iglesia, ¿va?, en este punto. ¿Qué decir pues de la pastoral penitenciaria? Lo primero que hay que decir es que no es como una actividad, es un estilo, ¿no? O sea, no es algo que hago en mis ratos libres, es la forma de ser de la iglesia que se preocupa por los más pobres. No es una actividad así como, no, y mi hobby es ¿no? Es la forma natural de ser de la iglesia, es el estilo de la iglesia. El estilo de la iglesia es preocuparse por los más necesitados, preocuparse por los pobres.
El pobre, sin importar su religión, fíjense, era acogido en la iglesia y podía sentirse en casa. Hasta los paganos. El obispo, dice la Didascalia Siriaca, un texto de los padres de la iglesia muy importante, dice: el obispo personalmente acude a socorrer a los pobres porque conoce perfectamente a todos. Dice la Didascalia, ¿verdad? Acuérdense que cuando hablamos de pobres también hablamos pues de nuestros hermanos que están en cárcel. El diácono es una verdadera ayuda para el obispo en la atención de los pobres, pues llega a ser, según la Didascalia, los oídos, su boca, su corazón, su alma. O sea, el diácono es pues la extensión misma del obispo. Por eso el obispo conoce a la perfección a los más necesitados de su comunidad. ¿Por qué? Porque a través del diácono, que es su oído, su boca, su corazón, su alma, puede llegar a ellos. La viuda y el huérfano encuentran en la iglesia un lugar importante, algo que repugnaba a los críticos del cristianismo acostumbrados a la distinción de clases y también a la exposición de los recién nacidos. O sea, no me gustó, ¿no? Como el tigre de Santa Julia según la ley, ¿no? Lo avientan por la ventana, ¿no? La exposición de los recién nacidos. Bueno, el mundo romano, acostumbrado a la distinción de clases, encuentra aberrante que en las comunidades cristianas no las haya, según la misma palabra de Dios, que dice: entre nosotros ya no hay libres ni esclavos. ¿Se fijan? ¿No? La vivencia pues de este principio en las comunidades cristianas pues también asusta al mundo romano. ¿Dónde van a quedar pues los esclavos, no? La mano de obra barata, pues ¿dónde van a estar, no? A la viuda se le llama altar de Dios, probablemente porque las ofrendas del templo eran destinadas a su sostenimiento. Los mártires sabían que sus hijos lactantes serían atendidos como hijos privilegiados en el seno de la iglesia. O sea, los mártires que estaban en cárcel no se preocupaban por sus propios bebés, porque decían: yo sé que la iglesia los cuidará, no solamente como cualquier bebé, sino como hijo de un mártir. Entonces, no había para ellos preocupación alguna, ¿no? Así fue el caso del hijo de Perpetua y de Felicitas. ¿Se acuerdan? Perpetua y Felicitas, según el relato, están en la cárcel, ¿verdad? Y su propio padre le dice a Perpetua y Felicitas: oye, reniega del nombre de Cristo, mira mis canas, pues, ¿no? No, papá, yo soy cristiana, ¿verdad? Oye, ya si no tienes compasión de mis canas, pues al menos ten compasión de tu hijo. No, papá, pues ya sé que lo van a cuidar, ¿no? O sea, sé que la iglesia se hará cargo de ella, ¿no? Entonces, no solamente el caso de Perpetua y Felicitas, también es el caso del famoso Orígenes, ¿no? Que su padre muere y que la iglesia acoge a los hijos del mártir, entre ellos Orígenes. Los encarcelados son visitados por los cristianos, incluso con el riesgo de ser ellos mismos encarcelados. Fíjense qué, ¿no? Qué fuerza del cristianismo, ¿verdad? Es el caso también de Perpetua y Felicitas, que son visitados por la comunidad cristiana a la cárcel, fíjense, en persecución religiosa contra los cristianos y cristianos visitándoles. El Papa Víctor conoce muy bien a los que están condenados a trabajos forzados en las minas de Cerdeña y logra la liberación de muchos de ellos, comprando estos cristianos, comprándolos, o sea, como eran esclavos, oye, te compro pues esta comunidad, ¿no? ¿Cuánto, verdad? Y hacían colectas para liberarlos. Hasta las víctimas de los piratas, que no es nada nuevo pues, son rescatados con recaudaciones que hace la iglesia. Encontramos también en las notas de los padres de la iglesia, ¿verdad?,
como en Cartago se hace una colecta para liberar a algunos que han sido secuestrados por piratas en el Mediterráneo. Los ricos son igualmente estimulados a la generosidad con un dicho popular entre los fieles. Mira, entre los fieles se decía: lo que los santos no se comen, se lo comerán los asirios. Bueno, a lo mejor hoy ni rima ni entendemos, ¿verdad? Pero lo que quiere decir es, mira, bueno, acá también nosotros tenemos uno, ¿verdad? Pero ellos decían: lo que los santos no se coman, se lo comerán los asirios. Decir asirios era algo terrorífico, ¿no? Los asirios era una amenaza constante también para el Imperio Romano, ¿no? Entonces, pues lo que no te comas se lo comerán los asirios, mejor dánoslo a nosotros para los pobres, ¿no? Eso es lo que querían decir, ¿no? Muchísimos otros testimonios encontramos en la antigüedad de vivencias de caridad y amor entre los fieles, que no pasaron desapercibidos incluso a los paganos. Cuando Juliano el Apóstata, en el siglo IV, intenta revivir el paganismo en el Imperio Romano, dirá que la forma de revivirlo es imitar, a pesar suya, ¿verdad?, todas las estructuras de caridad de la Iglesia. O sea, Juliano el Apóstata dice: me sorprende que los cristianos atiendan no solamente a los suyos, sino también a los nuestros, o sea, a los paganos, y que nosotros no hagamos absolutamente nada. Entonces, en su programa de revitalización del paganismo, intentó imitar pues la caridad cristiana. Obviamente, pues no se pudo, porque siempre hay una mentalidad detrás, ¿verdad? Ok, bueno, pues hemos dicho todo esto en general para entender un poco nuestra pastoral penitenciaria en la época patrística, porque habíamos dicho que entran bajo la categoría de los pobres, ¿verdad? Y por eso hemos hecho esta extensión a todo lo demás. Pero todavía podemos afinar mucho más, ¿verdad? La visita al hermano preso es parte esencial del ser cristiano. La preocupación por los que sufren prisión a causa del Evangelio forma parte de la identidad cristiana desde los orígenes. Yo los invito a que luego lean simplemente la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 32 y 36. Hay muchas citas, pero esta podría ayudarnos, ¿no? 10, 32, 36, ¿no? Carta a los Hebreos. O sea, no es pues una invención en el transcurso de él, está pues cimentada en la palabra de Dios. Sí, 32, 36. Es imitación de Cristo. Cantamos en la vigilia pascual que para salvar al esclavo el Padre entregó al Hijo. Para salvar al esclavo el Padre entregó al Hijo. Y si yo he hecho esto con ustedes, ¿se acuerdan del lavatorio? Pues, ¿qué les toca a ustedes? Hacer lo mismo, ¿no? Por eso el ejemplo de Cristo animó a otros a imitarle hasta el grado de sustituir a otro en prisión. ¿Cómo la ven? O sea que al grado de sustituir al otro en prisión. Clemente de Roma, de finales del siglo I, dice Clemente de Roma: sabemos que entre nosotros muchos se han entregado a las cadenas para rescatar a otros. Muchos se han vendido por esclavos y con el precio de su libertad han alimentado a otros. O sea, no es vaciladita, ¿verdad? La vivencia pues de la imitatio Christi, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, que la fe sin obras es una fe muerta. Cristianismo sin la pastoral penitenciaria es docetismo. El docetismo es una herejía que negaba la realidad carnal
la realidad corporal o la realidad dolorosa de Cristo. O sea, decían, Jesucristo no padeció en la cruz, ¿cómo puede ser si Él es el Hijo de Dios? ¿No? Su carne era apariencia. Se fijan dónde está la herejía, ¿no? Negar pues la pasión de Cristo. Por eso, una fe sin obras es una fe muerta. Cristianismo sin pastoral penitenciaria es docetismo. Ignacio de Antioquía, un padre de la Iglesia de inicios del siglo II, fue recibido como un auténtico héroe por cada una de las comunidades en la que hizo escala durante su viaje hacia el martirio camino de Roma, ¿verdad? O sea, Ignacio de Antioquía se trasladó desde Antioquía a Roma, y en todas las comunidades cristianas por donde iba pasando, los fieles salían a recibirlo como un héroe. No lo podían liberar aunque habían hecho todo lo posible, ¿eh? Ignacio de Antioquía dirá, no, vea, se dio cuenta que ya estaban juntando unos centavos para comprar su libertad o corromper por ahí un poquito a los soldados, ¿no? Y les dijo, no lo hagan a mí, déjenme llegar al martirio. Bueno, fue recibido como héroe por cada una de las comunidades, ¿verdad? Y él mismo, San Ignacio, critica justamente a los docetas que no se preocupan por los cristianos que están en prisión. Ya existía pues esta herejía. Esta herejía decía, bueno, pues sufrirán en la carne, pero pues entonces nos interesa solamente salvar el alma, pues, ¿no? Que les vaya bien, ¿no? Un cristianismo sin pastoral penitenciaria, aguas, se convierte en una espiritualidad no encarnada y por eso docetista o herética. Docetismo es decirle al hermano hambriento que Dios te dé pan sin dárselo nosotros, ¿no? ¿Se fijan? ¿Verdad? Sí, docetismo, herejía, ¿verdad? No se interesa por la realidad corporal del hermano. También hay que decir, ¿verdad?, que esta fe encarnada, una fe encarnada, seduce a los demás. Miren, les voy a citar un texto ya no de los creyentes que dirán, bueno, pues eso dicen los de dentro, ¿verdad? Vamos a escuchar ahorita a uno de fuera, ¿qué les parece? Este es un pagano, es totalmente pagano, contrario a la iglesia, es uno de los mayores críticos de la iglesia en la época antigua. Dice, prendido por esta razón, o sea, el anuncio del Evangelio, habla de un tal Proteo, ¿verdad? Habla de un tal Proteo. Dice, Proteo fue a dar con sus huesos en la cárcel, cosa que le granjeó mayor aureola aún para las otras etapas de su vida, y con vistas a la fama de milagrero que tanto anhelaba. Pues bien, tan pronto estuvo preso, los cristianos, considerándolo una desgracia, movieron cielo y tierra para conseguir su libertad. Al fin, como esto era imposible, se procuró al menos proporcionarle cuidados, y no precisamente al buen tuntún, o sea, vaya nomás, ¿no?, sino con todo el interés del mundo. Y ya desde el alba podía verse a las puertas de la cárcel una verdadera multitud de ancianos, viudas y huérfanos, e incluso los jerarcas de su secta dormían con él en la prisión, previo soborno de los guardianes. Recuerden que él habla de secta refiriéndose al cristianismo como secta pues del judaísmo, ¿no? Entonces entendamos que es un pagano, pues, ¿no? Pero todo lo que dice él según en contra, pues nos resulta a favor, ¿se dan cuenta? Dice él, ¿verdad?, crítico del cristianismo, no puedo entender cómo es que apenas un cuate cae con sus huesos a la cárcel, mueven cielo y tierra para liberarlo. Y tenemos en la mañana, apenas sale el sol, pues a toda clase de gente allí atendiéndolo, incluso a los jerarcas, ¿se fijan? Lo dice un pagano con una mentalidad clasista, ¿no?
¿verdad? No puede entender cómo los mismos jerarcas estén allí atendiendo al hermano necesitado. Luego sigue diciendo: eran introducidos toda clase de manjares, se pronunciaban discursos sagrados, y el excelente Peregrino, Peregrino era el nombre, ¿verdad? Así se llamaba todavía esta persona, era calificado por ellos de nuevo Sócrates. Recuerden pues cómo murió Sócrates, ¿verdad? Viviendo la cicuta en prisión, ¿verdad? Habla de nuevo Sócrates porque no encuentra otro ejemplo conocido este pagano, ¿no? Es más, incluso continúa: desde ciertas ciudades de Asia llegaban enviados desde las comunidades cristianas para socorrer, defender y consolar a nuestro hombre. O sea, ya no solo la iglesia local, sino también de Asia. Porque es increíble la rapidez que muestran tan pronto se divulga un hecho de este tipo. No, hombre, todo lo que nos diga en contra creo que es a favor, ¿verdad? ¿No? Y es que, para decirlo con sus propias palabras, no tienen bienes propios. Este pagano dicen que no tienen bienes propios, ¿no? Y ya tienes que va a parar a los bolsillos de Peregrino, ¿no? Procedentes de manos de esas gentes, una gran suma de dinero en razón de su condena. Con ello le ayudaron y no poco monetariamente. Esto en el libro La muerte de Peregrino, ¿no? O sea, este crítico del cristianismo redactó este libro que se llama así, La muerte de Peregrino, que encontramos todavía fragmentos el día de hoy. Se fijan pues cómo ya no hablamos de la pastoral penitenciaria desde dentro, desde el creyente, sino a la luz crítica, ¿verdad?, de un pagano. Esto que acabo de describir no cambió con el tiempo. En el siglo III, Tertuliano, un padre de la iglesia, pues, ¿no?, escribe: bienaventurados testigos de Cristo, van a morir enseguida. Cuando la iglesia, nuestra madre, se preocupa de aportarles los alimentos necesarios para sustentarlos, enviando a nuestros hermanos a su prisión para participar con ustedes del fruto de sus trabajos. Déjenme, dice Tertuliano, que yo pueda sostener sus almas, ¿no? O sea, Tertuliano está escribiendo pues a los condenados a muerte en prisión. Y dice que la iglesia, nuestra madre, se preocupa de llevarles alimentos necesarios para su sustento y además enviando hermanos para acompañarles en prisión. Pues cosa que parece se podía muy bien, ¿no? Para el que está condenado a muerte en prisión hay un trato especial. Y si esta prisión es en vistas al martirio, todavía más. Pronto se convierte la atención de los presos en una función de los diáconos. Son diáconos, les decía, los que visitan a Perpetua y Felicitas y sus compañeros en la cárcel para celebrar con ellos un ágape. Celebran un ágape allí pues en la cárcel, ¿no? Los cristianos ya existía algo así como ¿cuál es tu último deseo?, ¿no? El último deseo. Bueno, los cristianos sustituían una cena libre del condenado, lo sustituían con verdaderos banquetes para el condenado al martirio, ¿no?, que es el caso de Perpetua y Felicitas, que está bien documentado. En la Didascalia, otra vez del siglo III, leemos: rescaten a los siervos, a los esclavos, a los prisioneros, a los que son conducidos por la fuerza, a los que son condenados injustamente, bien sea a los juegos del circo, a las minas, al destierro, al anfiteatro, a los que se encuentran afligidos. Que los diáconos acudan junto a ellos, que los visiten a todos, que les distribuyan lo que les haga falta. Fíjense esto, y la Didascalia, bueno, es un texto importante porque pretende ser normativo.
¿no? Entonces fíjense, en el siglo III ya casi encontramos como la norma, ¿no? Esto no quita que el mismo Tertuliano considere el deber de visitar a los encarcelados, a los prisioneros, como uno de los deberes de la mujer cristiana. O sea, sí que vaya el diácono, pero también es un deber, dice Tertuliano, de cualquier mujer cristiana, incluso casada, junto con la visita a los enfermos. Algo que sin duda no permitiría un marido no cristiano, que su esposa pues vaya a ver a los encarcelados. Bueno, en tiempos de Tertuliano seguramente un pagano le diría no a su esposa, ¿verdad? A lo mejor hoy, quién sabe, como ya veo caras, quién sabe. Van condicionadas. Sí, ok, no, está bien, ¿no? Bueno, ¿no? Fíjense, esto lo escribió Tertuliano en un libro dedicado a su esposa. O sea, él mismo le decía a su esposa que debería atender pues a los cristianos. La Didascalia lo ve, la Didascalia, otro texto patrístico muy importante, lo ve como una obligación de todo cristiano. Dice la Didascalia: ayuden con gran solicitud y mucha paciencia a todos los miembros, a los fieles que son detenidos, a los encarcelados y encadenados por el poder inicuo como si fueran criminales. Háganlo para arrancarles de las manos de quienes obran el mal. Si alguien que se les acerca es detenido al mismo tiempo y tratado inicuamente a causa de su hermano, bienaventurado es por haber sido llamado cristiano, por haber confesado al Señor y por vivir en la presencia de Dios. Si alguien se acerca a los que han sido encadenados por el nombre del Señor y es detenido juntamente con ellos, bienaventurado es por haber sido considerado digno de tal compañía, ¿no? O sea, si en la visita al encarcelado te dice el carcelero, tú también para acá, bienaventurado seas por acompañar a aquel encarcelado en el nombre de Cristo. Fíjense, ¿cómo la ven? ¿Le atoran o no le atoran? Ya hay sobrepoblación, ¿verdad? Ay, caray, bueno, ¿no? Está difícil, ¿verdad? Pero imaginen, sucedía, ¿verdad? Sucedía. Les voy a contar aquí una anécdota que se dice de Orígenes, ¿no? Cuando el papá de Orígenes, un santo, pues estaba en la cárcel, se dice que él también quiso visitarle, ¿no? Visitar a su propio padre, ¿no? Se dice, ¿verdad? Y su mamá, temiendo perder, además del esposo al hijo, se dice que le escondió la ropa, ¿verdad? O sea, porque iba a amanecer pues a visitar al padre en la cárcel, y su mamá temía perder no solamente al esposo, también al hijo, por esto que estamos diciendo, y dice, le escondió la ropa, y Orígenes, pudoroso, ¿verdad?, pues ya no visitó al padre. Al menos, se dice la tradición, le envió una carta exhortándolo al martirio, o sea, diciéndole: papá, no tengas miedo de nosotros, pues tú échale ganas, ¿no? Échale ganas, ¿no? Los cristianos, si los cristianos en prisión son objeto de una especial atención por parte de las comunidades cristianas, en el caso de que esta prisión sea con vistas al martirio, hace que las cárceles se conviertan en auténticos lugares de peregrinación, y su cuidado es algo sagrado. O sea, la atención de la iglesia por todo preso era importante, pero si se sabía que este preso iba a ser mártir, olvídense, auténticos lugares de peregrinación, tal como lo escuchamos en aquel pagano crítico. Dice un texto, la Didascalia: no aparten los ojos del cristiano que por el nombre de Dios, a causa de su fe y de su caridad,
hubiera sido condenado al anfiteatro o a las fieras o a las minas. Antes bien, como fruto de su trabajo y del sudor de su frente, envíenle alimentos y háganle llegar dinero para los guardianes que lo custodian, a fin de que sea tratado con atención, reciba cuidados y para que su bienaventurado hermano no se encuentre completamente afligido. Esto que parece teoría, la didascalia, esto que acabamos de decir, en realidad tenemos un testimonio muy interesante otra vez con Perpetua y Felicitas, ¿no? La comunidad pudo llevarles no solamente comida, pudo también llevar dinero para los guardias para que estos pudieran trasladar a Perpetua y Felicitas a una cárcel un poco más cómoda, ¿no? Pero no solo por comodidad de ellas, sino que dice el texto, como estaban lactando, bueno, como una de ellas lactaba, para apartar a esta futura mártir de las miradas indiscretas de los demás, porque la cárcel pues era también sobrepoblación, ¿no? Entonces esta mujer que estaba lactando logran pues sobornar o dar allí, juntar dinero para el carcelero para que la pusiera en otro lugar donde pudiera lactar, ¿verdad? Y ser tratada pues como lo que era, ¿no? Por esta misma época, San Cipriano, siglo IV, nos cuenta, siglo III, nos cuenta cómo algunas iglesias de la zona de Cartago han reunido una gran cantidad de dinero. Imagínense, solo la comunidad de él, porque fue toda la zona, pero solo la comunidad de San Cipriano ha reunido 100,000 sextercios para poder pagar el rescate por unos cristianos secuestrados por bandidos, ¿no? Imagínense, bueno, no les doy tips, pero ahí vayámosle pensando, ¿no? ¿Vean? Es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Oigan, ya lo dijeron ustedes, es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Habría que pensar, repensar, ¿verdad? ¿Qué hacer con estos hermanos, no? ¿Cómo detener eso, no? Esta comunidad de hermanos, pensando todo esto, rapto de hombres, mujeres y niños, y reflexionando con pena sobre ello, todos con prontitud, de buena voluntad y generosamente aportaron subsidios en dinero para estos hermanos, dispuestos siempre al unísono con firmeza de su fe a toda empresa de Dios. Pero en estas circunstancias todavía más encendidos con espectáculo tan doloroso para las obras de salvación. Pues diciendo el Señor en su Evangelio, estuve enfermo y me visitaste, ¿cuánto más dirá prometiendo mayor recompensa, estuve cautivo y me rescataste? Y diciendo además, estuve en la cárcel y me visitaste, ¿cuánto más ha de decir, he estado en la cárcel y cautividad y encerrado y encadenado en los bárbaros y me libraste de aquella cárcel y esclavitud, cuando venga el día del juicio en el que han de recibir el premio? Esto lo dice San Cipriano en la carta 62, ¿verdad? San Cipriano en una de sus cartas, la 62. O sea, si pues revisando todos estos textos, díganme si para la iglesia primitiva fue importante el hermano preso. ¿Habrá sido importante? ¿Ustedes qué dicen? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y son textos que nos pueden también ayudar a nosotros en nuestra reflexión pastoral, ¿verdad? Muy importante, ¿no? Fueron muy importantes, más con lo que hemos dicho. Imagínense, el cristianismo logró cambiar un paradigma. El cristianismo tuvo un potencial muy grande para el mundo antiguo. El cristianismo, con el impulso del evangelio, logró cambiar una estructura deshumanizadora, deshumanizante pues, por una estructura del evangelio donde se contempla con amor, pues con misericordia al más pobre, incluido pues allí a los presos, ¿no?
No solamente sucede esto, por ejemplo, lo que hablábamos de San Cipriano en Cartago para la liberación de estos secuestrados. El mismo San Basilio, finales del siglo IV, dice que lo mismo sucedió en su comunidad. En otra carta, en la carta 70 de San Basilio, dice que también la comunidad de allá de Cesarea se dedicó, como la de San Cipriano, a liberar a muchos que habían sido secuestrados. Ambrosio de Milán nos habla de que la iglesia se había gastado grandes sumas de dinero en la liberación de los cristianos hechos prisioneros por los bárbaros. También lo dice él en otra carta, carta 18, ¿no? Se fijan, encontramos muchos testimonios. La carta 62 de San Cipriano, la carta 70 de San Basilio, la carta 18 de Ambrosio de Milán, que habla pues de este interés siempre grande de la iglesia por el que sufre prisión. Esta práctica, hemos dicho que hasta el siglo VI, les he dado un repaso a los textos más importantes, pero esta práctica de la iglesia se mantendrá como una constante a lo largo de la antigüedad cristiana y dará lugar en la Edad Media a la creación de una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos. ¿Cuál orden es? Los mercedarios. Eso, bueno, muy bien. ¿No? Está bien, ¿no? Fundados a comienzos del siglo XIII, ¿no? Se fijan pues cómo esta constancia de la praxis de la iglesia pues da después una orden religiosa, ¿verdad?, que es la de los mercedarios. Pues miren, yo digo, hasta aquí los textos, vean, y yo creo que nos pueden ayudar siempre a tener claro la grandeza de la iglesia, la grandeza de la iglesia, el potencial evangélico que tiene la iglesia, ¿verdad? Y cómo encontramos nosotros en la misericordia pues nuestra redención. Aguas pues con el neoestoicismo, aguas pues con el neoestoicismo que también existe, ¿verdad? Aguas con la apatía frente al más necesitado, ¿no? Aguas con pensar que no me toca, ¿verdad? Porque también sufrimos pues un cambio de época, el posmodernismo, ¿no? Y en la posmodernidad, una característica de la posmodernidad pues es dividir todo, ¿no? O sea, es la especialización. En la posmodernidad el médico familiar parece que ya no tiene ningún prestigio, ¿no? Ahora si quieres ser médico reconocido tienes que ser especialista en algo, ¿no? ¿verdad? Y a lo mejor el de la uña del pie no se entera ya nada del ojo, ¿no? Sí, no, el podólogo, exacto, ¿no? Pero fíjense cómo esto trasladado también a las estructuras eclesiales pues puede ser nefasto y hay que tener siempre cuidado, ¿va? Cuando va alguien, va, oiga, vengo por una despensa, no falta quien diga, oiga, yo no, es que yo soy de la pastoral profética. Eso le toca al de la pastoral social, ¿no? Allá, ¿va? Entonces, vaya y tóquele a fulanita de tal a ver qué le dice, ¿no? ¿Sí o no? Aguas, ¿verdad? Pues eso pues en la posmodernidad nos puede suceder. Pensar que en este mundo especializado la pastoral penitenciaria pues solo le toca a algunos valientes que logran pues superar el bochorno de los... Sí, sí también, ¿verdad? ¿No? Superar el bochorno ahí del checkpoint, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Esto les puedo decir, no sé si hubiera algunos comentarios de parte de ustedes. Muchas gracias.